Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Aquí en Descubriendo, este programa investigativo que todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, transmite una investigación, comparte una investigación, una temática para todos ustedes los buscadores incansables de la verdad. Como siempre decimos, aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Nuestra mesa de trabajo integrada por Salim, por Juan Manuel y quien les habla, Neil Barrios, pero hoy ellos se disculpan de ustedes. Algunos inconvenientes familiares de ellos dos no les permitieron estar aquí con nosotros hoy, con ustedes compartiendo esta investigación tan interesante. Un tema que hemos llamado las mujeres estériles de Jehová. Ese es el tema que hoy vamos a compartirles, así que muy atentos porque esto resulta ser muy interesante. Ya saben que pueden participar con nosotros en nuestros chats, en el chat del YouTube, y de esta manera pues nos dejan sus aportes, sus preguntas, sus inquietudes, también sus aportaciones, porque entre todos logramos hacer o marcar este camino de la búsqueda y de la investigación. Bien, entonces primero vamos a saludar a varios de ustedes que ya están ahí conectados en el chat. Vamos a leerles, a saludarles. Tenemos a Javier Yela, gran programa Neil, también Marta Arcila, buenas noches a todos, buen tema este, esperamos que nos dé respuesta a tantas dudas. Bueno, esa es la intención. Ana Corso también, buenas noches Neil, bendiciones para todos. Marviola Parada, saludos y bendiciones desde Antofagasta, Chile, es un agrado poder compartir con ustedes, gracias. También Marilyn Esperanza, hola, buenas noches, saludos desde Chile. Marta Génesis, Neil, gracias por estar presente, lo aprecio, fuerte abrazo desde Arizona, en los Estados Unidos. Beatriz Stuffer nos dice, siempre disfrutando de este gran aporte, infinitas gracias, infinitas bendiciones. Fidel Buscador, hola chicos, hola mesa de trabajo, desde Panamá. Un abrazo, te mando Neil desde Holanda, saludos de Fernando, también María Luciano, buenas noches, mesa de trabajo, abrazo fraternal, gracias por el aporte tan certero como siempre. Bueno, ahí hay varios de ustedes comentándonos, qué bueno que estén ahí participando activamente en nuestro chat, en este tema tan importante. Recuerden dejarnos sus aportaciones, lo que comprenden, lo que entienden, lo que han interpretado, también, por supuesto, sus dudas, y si nosotros tenemos respuestas, con mucho gusto lo haremos. Muy bien. Empecemos con el programa. Este programa este tema surgió luego del tema de hace 8 días donde hablamos de la primogenitura de Jacob. Allí comenzamos a investigar sobre lo que significa desde sus orígenes este enfrentamiento que tiene hoy en vilo al mundo, o ya hace algún tiempo lo es así, cuando vemos a judíos y palestinos disputándose un territorio. Y en esa investigación llegamos a los tiempos de Jacob, donde su madre Rebeca pues le ayudó a lograr la primogenitura, o mejor, robar la primogenitura, en un flagrante acto de suplantación ante los buenos ojos de Yahvé después de todos estos hechos. Pero en medio de esa lectura notamos algo particular que nos llamó la atención y abrió el tema para esta noche hoy en Descubriendo. Resulta que varias mujeres en ese Antiguo Testamento, de esas esposas, de esas mujeres, de los, digamos, de los primeros patriarcas hebreos y otros personajes más, sufrían de algo, ¿no? Eran estériles. Y eso nos llamó la atención porque se repetía el mismo patrón. ¿Por qué las mujeres de los 3 primeros patriarcas hebreos tenían esta dificultad para quedar embarazadas? Pero también lo que nos llamó la atención es que en estos casos, en estos eventos, siempre luego de la actuación de Dios, ellas terminaban teniendo un hijo
y ese hijo terminaba siendo pues descendiente y heredero de toda la tradición, de toda la herencia y de toda la costumbre que desde Jehová Dios se trasladó a ese pueblo elegido. Entonces, inmediatamente el grupo de investigación del programa se puso a investigar qué quiere decir eso, qué significa eso, qué podemos descubrir detrás de esto. Sobre todo, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros acá en Descubriendo y en las diferentes conferencias, charlas que hemos realizado, pues ya hemos denunciado, hemos dejado los argumentos para entender que Jehová, esa entidad que los judíos adoraban como Dios, no era o no correspondía a un Dios verdadero o al Dios verdadero o al Dios universal. Simplemente era uno más del conjunto de seres extraterrestres que a su llegada al planeta Tierra suplantaron esa identidad luz haciéndose pasar por dioses. Establecieron sus cultos, sus adoraciones, sus leyes, estamentos, mandamientos, en fin. Y de allá para acá la humanidad siempre ha ligado a ese Dios del Antiguo Testamento y todas las narraciones de ese Antiguo Testamento como algo que hace parte precisamente del Dios universal, ese que vino, del que vino hablando claramente Jesús. Pero partiendo ya, escuchen bien esta parte que es muy importante que la tengamos en cuenta, pero partiendo ya de la base que esa investigación nos revela, es decir, que Jehová no es el Dios universal, no es un Dios como, o no es Dios como nos han enseñado desde muy pequeños. Entonces, cuando es así, entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese contacto, en esa relación que hubo entre estas mujeres, sus esposos y Jehová, para que terminasen embarazadas luego de que estos documentos muestran que eran estériles? Eso es lo que vamos a analizar. Pero lo primero que vamos a hacer para entender todo esto es hablar de cuáles son esas mujeres estériles de Jehová. ¿Por qué le llamamos de Jehová? Bueno, simplemente porque Jehová fue el que hizo posible que quedasen embarazadas. Bien, vamos entonces al grano. Vamos a la primera mujer que aquí podemos notar era estéril. Bueno, antes de eso, para que haya un entendimiento del contexto, ¿no? Recordemos que el primer patriarca hebreo, es decir, el primer personaje que en el Génesis, Jehová, esta entidad biológica extraterrena, este ser caído desde las estrellas, como lo mencionan diferentes textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, el primero que toma para hacer de él una nación fue Abraham, o Abraham, como se llamaba inicialmente. Un personaje que vivía en Ur de los Caldeos, es decir, al sur de lo que hoy conocemos en Irak o en aquel entonces la Mesopotamia. De allí lo llamó para que partiese y llegando a una tierra prometida, pues pudiese poseer, además de esa tierra, desarrollar toda una heredad. Su esposa, Sara, ¿no? Luego, este señor Abraham, después de sus hijos, la línea continuó a través de Isaac, ¿verdad? Entonces el primero fue Abraham, el segundo fue Isaac. Luego este tuvo 2 hijos y sobre el cual recayó, como lo vimos en el programa anterior, toda la descendencia y la herencia del primogénito fue sobre Jacob. Y de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel y se constituye pues la historia de este pueblo. Ya teniendo en cuenta eso, repitámoslo, Abraham, Isaac y Jacob. Pero resulta que las mujeres más importantes, porque recordemos que ellos también tenían varias esposas, digamos, las titulares, por llamarlo en términos modernos, sufrían de esto, ¿no? De que eran estériles. Vamos a ver entonces la primera de ellas. En este caso, pues, la esposa de Abraham, que se llama Sara. El tiempo y la edad no determinaron que pudiera haber un milagro. Dios cumplió su palabra al darle un hijo. Su hijo se llamó Isaac. Eso lo podemos encontrar en el Génesis 18, 9, 15. A destacar, quiero que destaquemos eso, esto que está escrito acá, y es que el hecho de quedar embarazadas, luego de que estas mujeres vivieran un proceso de esterilidad, era considerado un milagro. Y tengamos en cuenta algo en el tema del milagro. El milagro en sí no es otra cosa que la realización, en este caso, de un embarazo sin saber las razones y los motivos
científicos o de otra clase que hacen que una persona quede embarazada. Veámoslo aquí. Sara, esposa de Abraham, el tiempo y la edad no determinaron que pudiera haber un milagro. Dios cumplió su palabra al darle un hijo y su hijo se llamó Isaac. Esto no escapa en la actualidad. Mujeres que sufren de esterilidad o parejas que sufren de esto, pues piden un milagro para que Dios actúe sobre ellos, como mentalmente y en ese tema de la religiosidad creemos que lo hizo en la antigüedad con Sara y con todas estas mujeres, ¿verdad? Por eso fíjense que todo eso que sucedió hace mucho tiempo tiene aún repercusiones en la fe y en la creencia de las personas. Pero cuando descubrimos lo que íbamos a descubrir, todo eso va a cambiar de ahí en adelante. Entonces, aquí nos dice que esto es narrado en el Génesis 18, 9, 15. Pues vamos a leer. Vamos a leer ese versículo para ver qué nos dice. Aquí lo tenemos en pantalla para que ustedes sigan la lectura. Génesis 18 del 9 al 15. Sucedió así. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Estos sellos eran unos ángeles que habían ido al encuentro con Abraham en la tienda, en el campamento. Es decir, unos personajes que eran considerados visitantes que llegaron a la casa donde vivía él con su esposa Sara. Allí en la carpa les respondió Abraham, dentro de un año volverá a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. De hecho, el nombre de Isaac viene relacionado por esa risa, o el significado viene relacionado a la risa de Sara. Entonces, elementos aquí a destacar. Sara ya había dejado de menstruar, es decir, que ella estaba ya en el proceso de la menopausia. Recordemos que en un proceso de menopausia ya no hay ovulación. Al no haber ovulación, evidentemente no hay esperma que pueda, digamos, fecundar un óvulo, porque ya no hay ovulación. Pero a pesar de eso, estos tres personajes, cuando salen al encuentro, a la carpa de ella, le dicen que en un año tendría a un hijo. Y así fue. Nació el hijo de ellos, que en este caso uno no podría decir o asegurar de que el hijo era justamente de Abraham. ¿Por qué? Porque la intervención de estos tres personajes o el contacto de estos tres personajes enfrente de Sara, o por lo menos cercano a Sara, que es lo que más o menos el relato dice, fue lo que produjo el embarazo. Ahora, allí no se dice de qué forma fue que se presentó el milagro. Simplemente se dice que fue un milagro. Recuerden, se le define milagro aquella acción o el resultado que se ve fantásticamente sin saber exactamente qué produjo, digamos, esa situación. Bien, vamos a tenerlo allí porque entendiendo cada narración vamos a comenzar a unir, a atar cabos y a descubrir qué es la intención de este programa. Bien, entonces ya sabemos que Sara fue intervenida por estos tres personajes que llegaron al campamento a contactarse con ella. Luego de esto, recordemos que Isaac crece, por supuesto, y busca mujer, y su mujer fue Rebeca. Esa fue la esposa de Isaac. Su esposo ora para que ella pueda tener hijos. El Señor escuchó sus oraciones. Sus hijos se llamaron Esaú y Jacob. Esto está escrito en Génesis 25, del 19 al 21. Pues vamos a buscar en el Génesis tal narrativa para encontrar más detalles. Recuerden que esto es con detalle, con lectura y sacar conclusiones. Esta dice lo siguiente. Nacimiento de Jacob y de Esaú. Esta es la historia de Isaac.
Recuerden que este es hijo de Sara y de Abraham. El hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel. ¿Cuántos años tenía? Dice 40 años. Y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró. Escuchen bien que aquí también se repite el tema de la oración o el diálogo de estos personajes con su deidad. Recuerden, la oración era la forma de comunicarse de estos personajes con estas supuestas deidades. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pareciera que mágicamente, ¿no? El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Este Señor no es el Dios del universo, no es el Padre de las luces, no es la creación, es una entidad, repito, extraterrestre, que se hizo pasar por Dios ante este pueblo llamado Jehová. Recuerden, esto no lo voy a profundizar hoy porque ya hemos hecho esto en diferentes oportunidades. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y bueno, y fue lo que estudiamos en el programa anterior. Entonces, esta mujer también era estéril. Rebeca, la mamá de Jacob y de Esaú. Y por la intervención del Señor volvió, igual que Sara, y quedó embarazada. Entonces ya tenemos dos mujeres. Sara, la esposa de Abraham, y Rebeca, la esposa de Isaac. Bien, interesante. Recuerden ir compartiendo con nosotros cómo creen ustedes que sucedieron estos embarazos, partiendo de la base de que Jehová no es Dios. Porque es que cuando nosotros creemos que este personaje que deambulaba con ellos y hablaba con ellos es el Dios universal, entonces es cuando comienza el patrón de creencia de que Dios lo puede todo y puede hacer quedar preñada a una mujer así ya no menstrue, en una clara violación de las leyes naturales. Si hay un ser que hace que se cumplan las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida, pues es el Padre Altísimo, ¿verdad? Entonces ya aquí ese simple análisis nos puede hacer entender que ese cambio tuvo que haber sido por una intervención, pero todavía no hemos dicho a qué se refiere. Vayamos con la tercera mujer. Primera, Sara, segunda, Raquel, y ahora vamos a ver qué pasó con la siguiente. Bueno, permítame aquí, cuadro. Rebeca, y ahora viene la esposa de Jacob. La esposa de Jacob se llama Raquel. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Ahora la que sigue es Raquel, la esposa de Jacob. El Señor se acordó de su dificultad para poder tener hijos. Aquí está, la dificultad que tenía para poder tener hijos, y les respondió sus oraciones. Sus hijos se llamaron José y Benjamín. Recuerden que Raquel fue la mujer que añoraba a Jacob, por la cual tuvo que trabajar para ganársela. El padre de Raquel primero le ofreció su hermana mayor y cada una de ellas, pues, sus sirvientas, como se le conocieron. Pero la menor, que era Raquel, pues le tardó conseguirla, pero también Raquel no podía tener hijos, hasta que le dio sus dos últimos hijos, José y Benjamín. Tengan en cuenta que este José es el que luego sus hermanos vendieron y que llegó a templar allá en Egipto y se convirtió en un personaje muy cercano a el emperador o al rey o a quien manejaba los destinos de Egipto. Así que todo este hecho puso en salvaguarda el pueblo de Jacob, porque más adelante José mandaría llamar a sus hermanos. Ahí está, José y Benjamín, los consentidos de Jacob. Eran los últimos. Bien, entonces vuelve y vamos a ver que esto está en Génesis 30 del 1 al 23. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, vamos a colocárselos en pantalla para que también ustedes me sigan en la lectura. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, la mayor, y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá,
propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella te dará la luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi alegría y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan, el hijo de su criada. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz a un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Y entonces así comenzaron a nacer cada uno de los hijos de Jacob. Pero al final de este rato se entiende cómo esta mujer de Jacob pudo tener por fin una descendencia con él, ¿no? Luego le dio a luz a una hija y la llamó Dina, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Escuchen bien, pero Dios también se acordó de Raquel, le escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Entonces, en ese tiempo, una mujer que no diese a luz, pues era una mujer, digamos, desgraciada, ¿no? Como dijo Raquel, quitó mi desgracia. Entonces, vamos con la tercera mujer y todo en línea, ¿no? Primero Sara, luego Raquel, luego Rebeca, ¿sí? No, Raquel, Rebeca y ahora Raquel. Bien, vamos para la que sigue. Y la que sigue es ya más adelante. Ya no hace parte pues, de los patriarcas hebreos, sino de lo que sigue en los textos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Ana, la esposa de Elcana. A pesar de llorar amargamente por mucho tiempo y de las burlas de las personas, Ana ora profundamente a Dios. Él le concede un hijo y ella le agradeció con un cántico a Dios. Por oír su petición, su hijo se llamó Samuel. Recuerden Samuel. Samuel es el primer digamos, sacerdote, el primer profeta de este pueblo, elegido por esta deidad, esta falsa deidad. El profeta Samuel, nacido también de una mujer estéril. Esto está en 1 Samuel 2:1-10. Vamos a buscarlo y vamos a ver qué nos dice, cómo fue que ocurrió. Aquí lo tenemos en pantalla también. Esta vez dice, oración de Ana, y todo a base de oraciones. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profirán palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga a las naciones. Entonces, de esta oración fue que surgió el profeta Samuel. Mírenlo aquí, el Señor destrozará a tus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y establecerá el poder de su ungido. ¿Verdad? Entonces, aquí en esta narración, en el 5 dice, la estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor viene en la muerte y la vida, Él no hace barajar el sepulcro. Entonces, todas esas oraciones, es el marco en el que se comienza a ver todo esto, las oraciones, viene el Hijo. Ahora, la siguiente es la madre de Sansón. ¿Han escuchado también la historia de Sansón? Bueno, también ella era estéril. La esposa de Manoa. El Señor envía un ángel para avisar y confirmar el nacimiento de su hijo. Su hijo es Sansón. Eso lo pueden encontrar en Jueces 13:2-9. Jueces 13:2-9. Y nos dice así. Veamos. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, aquí miren cómo es, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero, se me fue acá, no tienes hijos,
pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte. Mire, le da unas recomendaciones. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos, refiriéndose, como ya les dije, a Sansón. Bien, entonces, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas mujeres tenemos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay una. Entonces tenemos a Sara, la esposa de Abraham, tenemos a Rebeca, la esposa de Isaac, a Raquel, la esposa de Jacob, de los tres primeros patriarcas hebreos. Tenemos a Ana, la esposa de Elcana, que fue la madre del profeta Samuel. Y tenemos la última en el Antiguo Testamento, la esposa de Manoa, que es la madre de Sansón. 5 mujeres estériles que sobre todo dieron a luz a hijos muy importantes dentro de la tradición judía. Aquí tengo esto, ¿no? Cuando esas mujeres finalmente tuvieron hijos, criaron a algunos de los hombres más formidables y fieles que hayan vivido en la tierra: Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón. En el Nuevo Testamento ya le tenemos uno y les vamos a hablar de él. Pero, ¿qué pasa con esto? El programa anterior nosotros comprendimos algo. Entendimos que de alguna manera la genética de Jehová, la genética extraterrestre de estos personajes, debía ser introducida como herencia en las mujeres elegidas dentro de esta nación. Pero parece que dentro de todo este andamiaje prefirieron estas entidades que a través de mujeres que pudiesen ser inseminadas por ellos mismos, podría garantizar esto, que la herencia genética de estos seres pudiese ser incorporada en estas razas. Razas que a través de esa herencia se garantizaría un enfrentamiento constante y permanente o el cumplimiento de ciertas leyes por precisamente ser descendientes de estos seres. Tengamos en cuenta que antes de todo esto el Génesis nos advierte cómo los hijos de Dios, refiriéndose a ángeles entre comillas, viendo que las hijas de los hombres, esto es Génesis 6, tomaron a varias de estas y les engendraron hijos que fueron los héroes o los gigantes de antaño. Héroes o gigantes de antaño. Este evento que es narrado también en otros textos como el libro de Enoc, lo que advierte es que hubo un cruce, hubo una transferencia de información genética de esas razas extraterrestres con mujeres terrestres para dejar un legado, ¿verdad? Un legado genético comportamental en esas nuevas, sociedades que comenzaban a surgir allí. Por eso era muy importante que las 3 mujeres de los 3 primeros patriarcas de ese pueblo elegido por esta entidad extraterrena pudiesen haber sido inseminadas, que vendría siendo una de las, técnicas que podrían haber sido utilizadas para dejar la herencia de estos personajes en ellas. O la otra, que no es tampoco muy difícil de suponer, es una relación sexual, una copulación, como lo dice el libro secreto de Juan, cuando dice que el primer gobernante introdujo la copulación, violentó a Eva, a la raza humana. En ese sentido, uno podría entender que esa esterilidad simplemente pudo haber sido el pretexto histórico o de cómo se narra históricamente algo que pueda ser entendido o aceptado dentro de la religiosidad, pero que realmente lo que se dispuso fue que la herencia genética debía ser integrada en la descendencia de ahí en adelante. Vemos entonces, por ejemplo, cuando quedó embarazada Rebeca de Esaú y de Jacob. Ya mostró algo esa genética, porque desde el mismo vientre llamó Jehová y le dijo a Rebeca, ellos tendrán enemistad y se enfrentarán incluso desde el mismo vientre. Evidentemente es una codificación que lo que nos dice es que la herencia que ya llevaba grabada, esa inseminación o esa copulación, porque pueden ser estas dos formas,
ya garantizaba que en esos pueblos que nacerían allí tendrían un ímpetu guerrero, un ímpetu de enfrentamiento, un ímpetu de irrespeto permanente y constante a los principios de ley y de vida. Recordemos que Jacob tuvo un comportamiento, como lo aprendimos en el programa anterior, tuvo un comportamiento claramente, digamos, ilegal al suplantar, ayudado de su madre, para ganar la primogenitura, esto representando pues toda la herencia y el reconocimiento y bendición de su padre Isaac. Pero Jacob no se quedó atrás cuando ya comienza a desarrollarse. Quiero mencionar solo un evento. Recuerden ustedes que cuando él llega, luego de haber huido de ese fraude que le cometió a su propio padre y a su propio hermano mayor, Esaú, él llega a la casa del padre de Rebeca, de Lea y de Rebeca. Llega con la intención de pedir, primero de trabajar y luego pedir la mano, como se dice actualmente, de Rebeca, su enamorada. Sin embargo, en medio de ese trabajo que hizo como pastor, pastoreando las ovejas, logró hacer una manipulación de las razas de las ovejas, de los cabritos y todo esto, para quedarse al final con el mayor número de ellos y darle duro y por la cabeza a su suegro, el padre de Rebeca. Comportamientos de trampa, como ya lo había hecho anteriormente para robar la primogenitura. Esta vez lo hizo para no solamente llevarse a Rebeca, sino que también para salir con lo que hoy llamamos unos buenos pesos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en esas tres mujeres que parieron toda la descendencia de un pueblo, Sara, Rebeca y Raquel, debía garantizarse una genética no propia y única terrestre, sino con la intervención genética o el germen del error de esa invasión de estos seres, para con esto garantizar una mezcla posteriormente de esas razas con pues, la nuestra terrestre y dejar en ella y dejar en nosotros, en la raza humana, de ahí en adelante, una herencia de error y manipulación. Sin embargo, hay algo bastante interesante. Así como hubo un plan de parte de estas jerarquías para introducir una genética del error, también por parte de la luz hubo un plan para dejar una semilla de luz, genéticamente hablando, en la humanidad, directa. Me refiero al momento en que Elizabeth, esposa de Zacarías, también queda embarazada, pero ya de Juan el Bautista. El Señor responde las oraciones de Zacarías y a través de un ángel le confirma que su esposa y él serán padres a pesar de ser ancianos. Sus hijos es Juan el Bautista. Entonces aquí tenemos una codificación completamente diferente a la anterior. Y aquí estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos hablando de un plan en el que la genética luz debía ser incorporada allí para ejercer o desarrollar un plan. Porque recuerden que así como pasó con Elizabeth, donde quedó embarazada de Juan el Bautista, posteriormente también sucedió con María, que si bien no era estéril, también su embarazo fue a través de una intervención ya no de las jerarquías negativas del Antiguo Testamento, sino de la luz. Entonces fíjense, aquí tenemos un plan negativo en el Antiguo Testamento de incorporar genéticamente en mujeres estériles el gen del error para con ello garantizar una descendencia, un pueblo con unas características propias, unas características de trampa, de manipulación, de violencia, de enfrentamiento, de guerra, ¿no? Ese gen quedó garantizado a través de la inseminación o la copulación de estos seres con estas mujeres. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza una estrategia parecida de parte ya de las fuerzas luz para insertar dentro de este mismo pueblo, dentro de este mismo contexto, dentro de este mismo entorno, una semilla o genética de luz. Esto está en Lucas 1, 5, 23. Pues vamos a buscar cómo ocurrió eso ya en el Nuevo Testamento. Aquí lo tengo en pantalla, vamos a leerlo con ustedes. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios.
Obedecían a todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Esta vendría siendo la primera mujer estéril narrada en el Nuevo Testamento. Y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó a la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando, y en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Ojo, en esto un ángel del Señor, estos son seres extraterrestres, en este caso pues seres de las jerarquías luz, se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto quiere decir que cuando ya le fueron a dar la noticia a Zacarías que su mujer iba a quedar embarazada, pues ya había ocurrido también aquí la inseminación. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Bueno, usted, como dice, le das por nombre Juan. Aquí nace Juan el Bautista, el preparador del camino, el que comenzó a predicar contra la ley judía, criticando los sacrificios de sangre, en fin, todo lo que Juan, ustedes saben, denunció, ¿no? Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Entonces aquí vemos un comportamiento parecido pero distinto. Distinto en esencia. Distinto en los gestores del embarazo. Recuerden que las mujeres anteriores, hablamos de Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Samuel, Ana, y la madre de Sansón. Todas estas 5 mujeres eran parte de una tradición, de una deidad falsa. Ese tema es muy importante, porque siendo una falsa deidad, las oraciones, las comunicaciones, las peticiones que estas mujeres le hicieron a estos personajes eran escuchadas porque eran seres corpóreos que luego se acercaban a los campamentos, luego se acercaban donde estaban estas mujeres con sus esposos para ejercer, para practicar el, entre comillas, milagro. Que repito, pudo haber sido de 2 maneras. Uno, tecnológico. Recordemos que la inseminación hoy ya es posible. En aquellos tiempos donde estos seres vinieron con una tecnología, pudieron haber inseminado su semilla, su genética en estas mujeres. Luego quedaban embarazadas. Ellas no entendían cómo podía ocurrir esto. No tenían por qué saberlo. No conocían esa tecnología. Además de que ellos consideran de que estos personajes, al presentarse de la manera en que lo hacían, eran dioses. Para ellos eran dioses. Para ellos entender que alguien hacía esto es simplemente el cumplimiento de una cuestión que la puede hacer solamente Dios. Entonces, esto garantizó, ya sea por una inseminación o ya sea que estos seres, como recuerden, Sara fue visitada por 3 ángeles y uno de ellos le dijo: en 1 año vas a tener un hijo. ¿Qué pasó allí? Pudo haber tenido una relación sexual, una copulación en la que la semilla de este ángel o de este enviado, de este falso Dios, o que podía ser también Jehová, preñó a Sara. De tal manera que esto nos lleva a entender que estos personajes que comenzaron a nacer no eran hijos de sus padres, eran inseminados con la genética extraterrena. ¿Qué garantizaba esto? La fidelidad del comportamiento que ellos necesitaban incorporar en la raza humana. Recuerden que si ellos inseminaban características, rasgos genéticos de su raza extraterrestre contraria, contradictoria, pues podían a través de esos actos de inseminación o de copulación garantizar que eso
comenzara a circular en la raza humana, como hasta el sol de hoy ocurre. Vemos pueblos que se agitan en torno a la guerra, al poder, el fin justifica los medios, como lo decíamos en el programa anterior. Jacob con su madre Rebeca hicieron lo que tenían que hacer para robar la primogenitura. El fin justifica los medios. El divide y vencerás. Toda esa información de años de rebelión fue incorporada a través de mujeres estériles a la raza humana, para garantizar así pueblos realmente elegidos. Pueblos elegidos no solamente es que te doy mi bendición. Pueblos elegidos lo que significa es que a través de ti yo voy a lograr, o de ustedes, yo voy a lograr desarrollar un plan de control y manipulación sobre la raza humana. Pero como el Antiguo Testamento narra esa manipulación, el nuevo Evangelio lo que muestra es cómo hay un plan para restituir, porque el Nuevo Testamento es un plan para restituir la raza humana sobre aquel daño realizado tiempo atrás. Y así es como se piensa lo mismo, pero en términos de la luz. Vamos a enviar semilla luz a la humanidad, engendrando en Elizabeth a un hombre con un poderío de espíritu que llamaría a la transformación y a la rectificación, a la denuncia de un falso Dios, a la denuncia precisamente de falsos sacrificios que no son tenidos en cuenta para el perdón de pecados. Esa era la prédica de Juan, abriendo la comprensión y el entendimiento para otro ser que también fue concebido de una manera distinta a la que normalmente puede ocurrir entre un hombre y una mujer. Me refiero al Señor Jesús. También llegó un ángel, le habló a una mujer, esta vez sí joven, no estéril, pero igualmente quedó embarazada. Entonces tenemos dos casos, si bien no estéril en el segundo caso del Nuevo Testamento que es Jesús, pero sí en la forma en que de un código estelar, de una semilla estelar, se deposita en vientres de mujeres, Elizabeth y María, para desarrollar a través de eso un programa distinto al que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Muy interesante, y todo esto se puede analizar si y solo si hayamos llegado a la conclusión, luego de la investigación y la comprobación, de que Jehová no es un Dios. Jehová es una entidad, un ser extraterrestre muy parecido a los otros dioses que se adoraban en los contornos, ¿verdad? En otras civilizaciones, incluso más antiguas, también cada una de ellas tenía una entidad de esta extraterrena que le llamaba Dios. Bueno, vamos a sacar un espacio para ustedes en el chat para ver qué nos vienen diciendo justamente en esta temática tan interesante. Aquí tenemos, vamos a leerlos. María E. dice, hermosa mía, abrazos, saludos a Trini. Bueno, están escuchando que de fondo Mía está allí conversadora. Carlos Arturo Jerónimo dice, el libro de Melquisedec, ¿qué opina Neil? Bueno, aquí hicimos un programa sobre Melquisedec hace un tiempo. Merecería volver a repetirlo para quienes no han visto los programas más viejitos. También nos dice Mario Suárez, ¿cómo así que unos sí son de la luz y otros no? Modus operandi en lo mismo. Bueno, resulta que, bueno, yo creo que ya Mario debe comprender que en el planeta Tierra hay dos fuerzas, una queriendo controlar y manipular y otra ayudando a la humanidad a salir de dicha consideración, de esta fuerza oscura. El modus operandi, esto es una lucha de poder a poder. La primera fuerza inseminó su genética oscura y contraria en la raza humana. La segunda, en el Nuevo Testamento, inseminó su semilla luz para que a través de este desarrollo de esta semilla pudiesen comenzar a, digamos, a sentir los códigos luz que de allí en adelante comenzaron a llegar al planeta Tierra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así está en Juan. Es decir, refiriéndose a la genética del diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los judíos. O sea, tu genética está contaminada desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, porque tus mujeres lo que hicieron fue heredar eso. Luego en el Nuevo Testamento se hace lo contrario, ¿verdad? Para restituir, para dejar una semilla que pudiese comenzar a escuchar el código luz en el planeta Tierra.
O simplemente recuerden moverse en las dimensiones que se movieron Juan y Jesús contra quienes digamos, se enfrentaron. Tenía que ser de un código estelar especial. Cualquiera de nosotros no hubiese tenido la misma condición para lograr tremendo enfrentamiento. Romy Cabrera, otro código decodificador, hijo del hombre. Víctor Solano, maravilloso trabajo, amigo Neil. Dariat García, hola, totalmente de acuerdo. Elisa Ruiz Díaz, buenas noches desde Corrientes, capital Argentina. También Cecilia Orozco, no eran hijos de la luz porque eran hijos de Jehová o de su acción, y Jehová es un personaje de la oscuridad. Eso está clarísimo para todos nosotros. Recuerden, Jehová es un ser de oscuridad que, haciendo esta inseminación o copulación en estas mujeres, garantizó que esa semilla siguiera en su descendencia. Cifred dice, por los frutos conocerán el árbol. Las acciones de los hijos del Antiguo Testamento son malas, contrarias a Juan y a Jesús. Elena Rodríguez dice, saludos Neil, buenas noches. Javier Yela dice, es lo más probable tecnología extraterrestre, inseminación artificial con seres caídos. Esto es claramente posible. El tema de la inseminación, el término de inseminación para nosotros es conocido. Significa, por ejemplo, que una mujer nuestra hoy, en nuestro tiempo, quiere tener un hijo, se puede practicar una inseminación. Un esperma de su esposo puede ser inseminado en su óvulo y ahí van a tener un hijo. Hoy esto no es ningún milagro. O sea, la madre que quede embarazada bajo esta técnica no va a decir, oh, milagrosamente me embaracé. No, me inseminaron. Ya sabe qué produjo el embarazo. En aquel entonces estas mujeres no tenían idea de qué había pasado. Entonces era milagroso. O sea, una entidad que ellos llamaban dioses las hacía quedar embarazadas. Imagínense cómo quedaban ellas de súper contentas con eso. ¡Wow! Tremendo, este es un dios, definitivamente, ¿no? Ana Corso dice, el dragón siempre hizo un linaje de él. Si leemos detalladamente cada historia de estas mujeres, encontramos hijos con poderes del falso. También nos dice Romy Cabrera, así es, por los frutos sabemos que viene de las tinieblas y la otra de la luz. También dice Mirak, creo que sí, se le dice así. Escuché bien que Yahvé es el que hizo la inseminación. Bueno, lo que estamos diciendo es que esta raza de seres caídos inseminaron a estas mujeres estériles. Beatriz Stuffer, saludos. Julio Gaitán, me encanta escucharle, tiene usted mucho conocimiento. La culebra antigua, este es el nombre de nuestro oyente o de nuestro oyente. Dice, Caín tampoco fue inseminado por Adán. Bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Recordemos que Adán, cuando hablamos de Adán, no hablamos de un hombre, sino de una humanidad. Y cuando hablamos de Eva, no hablamos de una mujer, sino de otra humanidad. Pero bueno, utilizando los códigos para entender lo siguiente, entendemos que los verdaderos hijos de Adán con Eva, es decir, los hijos de la verdadera humanidad, su descendencia es Set, mientras que Caín y Abel son hijos de la violación a Eva, a la humanidad. ¿Bien? Entonces miren allí cómo en el Génesis, en los primeros capítulos del Génesis, también se muestra que Caín y Abel son genética contraria, inseminada, incorporada, copulada de esa invasión o de esa manipulación en la raza humana. Bien, eso es antes incluso de Abraham y todo esto, como lo explica nuestro amigo oyente. John Ayala también dice, la tecnología que ellos tienen, ahí se fue, a ver, la tecnología que ellos tienen, ni siquiera nosotros la comprenderíamos por los engañados que estuvieron tanto tiempo. También Flor A dice, sí, Romy, Jesús tenía que ser hijo de hombre y padecer como hombre en la carne, pero con el pensamiento anterior al error para enseñar nuestro origen. Hemos hablado de ese programa que representó Jesús. No es el tema, estamos enfocándonos en un tema para ser concretos, ¿verdad? Ronnie Cabrera, Código Luz, el Hijo del Hombre. Carlos Barrios dice, el Padre de la Luz solo hace el bien para nosotros a través del Cristo. Los judíos creen que
Dios hace el bien y el mal. También Beatriz Sufer dice, hola Julio. También Iraj, bueno, ¿cómo se dice esto? A ver, bueno, no se pronuncia bien eso. Entonces, entidades embarazando mujeres, salen gigantes, como lo dice la palabra de los ángeles caídos, teniendo sexo con mujeres y teniendo gigantes. Eso lo dice el Génesis 6. Es decir, lo que entendemos con esto es que en diferentes narraciones del Antiguo Testamento, Génesis, como lo hemos entendido acá, se muestra cómo ha habido una intervención de razas extraterrenas negativas con la raza humana. Una intervención y manipulación genética. Una intervención sexual. Copularon con algunas mujeres y les engendraron, pero también inseminaron, es decir, utilizaron varias formas, varias técnicas para lograr su cometido. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó con todo eso? ¿Cómo eso se ha venido? Recuerden que la Tierra se llenó de todos estos seres y se programó desde las altas jerarquías hacer una limpieza, que es lo que nosotros por ahí escuchamos como el diluvio. El diluvio lo único que está tratando de narrarnos en términos muy de fábula, de que desde las jerarquías superiores se programó una extinción de los seres que comenzaron a duplicarse por la manipulación que esta gente hizo con nosotros. Un tema que también hemos tocado aquí en programas anteriores. Milton Cruz, buenas noches. ¿Por qué razón el arcángel Gabriel siempre se encuentra involucrado en este tipo de nacimientos fuera de lo normal? Bueno, hay quienes dicen que el que inseminó o el que se acostó con María para que naciera Jesús fue Gabriel. Bueno, es una suposición, es una, digamos, una teoría, ¿verdad? Dentro de el tratar de interpretar esto. Presentar eso como que ocurrió así, ya eso es otra cosa, Como yo les estoy planteando aquí, podría ser, en el caso de estas mujeres en el Antiguo Testamento, una inseminación, podría ser un coito o una copulación. No estoy diciendo, en descubriendo les aseguramos por revelación divina de que fue una inseminación, no. Narrando, viendo las coincidencias, viendo la tendencia, los comportamientos, podemos nosotros suponer, podemos plantear la teoría de que fue inseminación para dejar una semilla o de igual forma copulación, coito para igualmente dejar una semilla. Pero el arcángel Gabriel, que es un ser estelar, de los que siempre ha estado en custodia de la situación terrestre, tiene como principal propósito anunciar. Más allá de tener un propósito de fecundación o de sexo para fecundar, tiene sí un propósito de dejar en la raza humana un mensaje de restitución. Es decir, ha sido el encargado en los tiempos de hacer los anuncios, de revelar los planes de las jerarquías luz para el planeta Tierra a los hombres. Es decir, un mensajero. Si hay algo que contar a la raza humana, que debe saber, que debe conocer, el encargado en diferentes oportunidades fue Gabriel, anunciador. Por eso está metido en todos estos cuentos, como dice. De hecho, aquí hicimos también la conspiración en contra del arcángel Gabriel. En un programa que hicimos hace un tiempo también explicamos esto. También Floridalma del Águila dice, entonces Elías fue fecundado por seres de luz porque Juan, según la Biblia, tenía de Elías, por supuesto. Recuerden que Elías no era de aquí. Cuando terminó su función, su actuación, fue llevado al cielo en un caballo de fuego al lado, un caballo al lado de un carro al lado con caballos de fuego. Así es la cosa. Lo llevaron. No era de aquí, no era terrestre. Como tampoco lo fue la genética de Juan el Bautista. Fíjese que fue inseminado, fue embarazada ella, ¿no? También Julio Gaitán dice, si notamos un punto importante, los nefilín nacieron por coito o sexo, los otros fueron engendrados de manera espiritual, como Jesús o Quetzalcóatl. En estos dos casos no hubo sexo. Bien, es una forma, yo pienso que en el tema, esta es una apreciación personal, yo puedo estar absolutamente equivocado, por eso hago la salvedad. Y es importante siempre hacer la salvedad cuando uno va a dar su opinión.
porque es simplemente una opinión. Nosotros siempre, a través del tiempo, hemos demonizado la sexualidad. Entonces, si nosotros, porque la hacemos como, o la vemos como algo carnal de deseo y de manipulación siempre. La religión ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? El deseo, la pasión y todo esto. Sin embargo, tengamos en cuenta que es una de las formas, de las maneras de la reproducción de la vida en esta dimensión. Y además es una de las formas para unir en amor al par, a él y ella, nada menos ni nada más. Es decir, que la sexualidad no solamente es placer, sexo, coito y toda esta cuestión, es amor. Sin embargo, esto está distorsionado. Entonces, como percibimos la sexualidad desde ese punto de vista carnal, maligno y todo aquello, entonces siempre hemos visto el nacimiento de los seres de luz sin el coito, sin el sexo, porque podrían estar contaminados. Creo que esa prevención que tenemos de decir o de interpretar que no fue con sexo que nacieron, es como para hacerlos ver un poco más puros. Sin embargo, esto es simplemente una interpretación mía, no es necesariamente la verdad, a lo que considero que no le veo nada de malo que haya podido haber una hermosa relación íntima, sexual, para que naciesen personajes con un alto grado de espiritualidad. No le veo problema, ¿verdad? El problema se lo hemos puesto nosotros distorsionando la sexualidad, haciendo del sexo lo que esa otra organización sí hizo con él. Por ejemplo, la violación de Eva, cuando estábamos hablando del Génesis, de lo que se trató fue de ensuciar su logosolo, de cómo incorporar en ella, en esta humanidad, la copulación de manera distinta. O sea, como vivimos el sexo hoy, puro placer, pura gozadera, pura vaina, pura locura. Eso fue incorporado. Ahora imagínense cómo se viviría el sexo en nuestra dimensión sin que eso se hubiese incorporado. ¿Cómo veríamos nosotros los hombres a la mujer? ¿Cómo fuera nuestra relación sexual penetrándola? Porque el hecho de penetrar no es vulgaridad, es parte de la normalidad, de la naturalidad, de la naturaleza, de la procreación en nuestra dimensión, solo que ha sido distorsionada. Recuerden que Apocalipsis también hace un llamado en el primer logosol, que es la codificación que se entrega para la primera iglesia, Éfeso. Allí dice, tengo contra ti, refiriéndose a lo grabado en el primer logosol, en lo sexual, en la raza humana, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál ha sido o a qué se refiere el primer amor? La unión natural, amorosa, sexual entre él y ella. Hemos dejado como humanidad de percibir la sexualidad de esa manera. Y la hemos cambiado por el error. ¿Quién nos enseñó ese error? Pues la copulación que metieron los otros acá. A nosotros los varones nos enseñaron a ver a la mujer con sus senos y su trasero como un objeto de placer. A la mujer también de alguna manera hicieron ver al hombre solo en la carne y solo por el deseo. En fin, hubo una distorsión. Pero yo personalmente no quiero ver la sexualidad desde ese punto de vista, y eso me hace pensar a mí de que no le veo ninguna maldad en que a través de una relación sexual haya podido traerse al mundo un ser de luz. No le veo problema si volvemos al primer amor como esto ha ocurrido. De hecho, nosotros vamos a seguir procreándonos así, y vamos a pasar y vamos a seguir caminando los días de creación teniendo que tener sexualidad con nuestras parejas para seguir avanzando. Que tiene que ir cambiando el pensamiento sobre ella allí. En este caso de la inseminación, se trata de incorporar una genética. De pronto no compatible sexualmente el acto, el coito para que ocurriese, o querían que fuese eficiente en el tema de incorporar una genética específica. Recordemos que la genética, o el estudio de la genética, puede preparar unos genes especiales para luego inseminarlos y lograr un propósito específico. Mientras que el coito normal, pues no, es la herencia que se traslada sin ninguna
ningún perfeccionamiento de esa codificación que se quiere inseminar. Eso también lo podemos tener en cuenta. También nos dice María Jiménez, más allá del coito entre él y ella, se produce la interacción de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, creando una gran fuente de poder creacional totalmente natural y dentro de las leyes. Así tenemos que ver esto. Lili también dice, Lili Montes, totalmente de acuerdo, María Jiménez. Lucía Cano, Neil, entonces pienso que no debemos tener en cuenta el Antiguo Testamento porque nosotros somos de la luz. Ojo con esto, Lucía. No es bueno sacar la conclusión de que todo esto que leímos es para que no cojamos más el Antiguo Testamento. No. Nosotros no tomamos el Antiguo Testamento simplemente, o el Nuevo simplemente para encontrar herramientas de la luz. No, lo que también tenemos que leer es dónde se nos enseña ahí cómo fue la manipulación. Y si usted quiere saber cómo fue la manipulación, váyase al Antiguo Testamento. Y si no lo lee, entonces no sabe cómo fue la manipulación. Y si usted no sabe cómo fue la manipulación, seguro lo manipulan hoy. Entonces, la conclusión de que porque en el Antiguo Testamento se habla de Jehová y no es del Dios del universo, que tampoco es cierto porque en el Antiguo Testamento también se habla de Dios, el Dios universal, no lo voy a leer, entonces me estoy perdiendo la posibilidad de conocer cosas que debo entender para la verdadera espiritualidad, incluso conociendo los planes oscuros de ellos, que a veces no nos gusta escucharlo, pero nos toca. Arbey Mora dice, hola, buenas noches, excelente tema, saludos Neil. También tenemos a Víctor Solano, somos fábricas de energía a través de la sexualidad. Miren, aquí tenemos varios aportes como Roxana, que nos regala un aporte en el superchat. Muchas gracias, Roxana, porque estos aportes sin duda alguna son muy valiosos para nosotros seguir realizando nuestro trabajo de investigación. Se les agradece mucho cada vez que alguno de ustedes nos hace un aporte económico, por supuesto, en el superchat. Tenemos a Michelle, dice, ¿quién escribió eso de las inseminaciones? No está escrito, son interpretaciones nuestras. Porque si no son escritos que vienen del Dios creador, los mismos entes se delatan ahí en la Biblia. Significa que nunca han escondido lo que hacen. Bueno, la inseminación es una interpretación. No es que inseminaron a las mujeres, dice ahí, no. La interpretación. También Marta Génesis, Neil, Jehová dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. El verdadero Padre Eterno también permitió que con dolor se diera a la luz. Claro que no. Es que el parto no debe doler. El parto duele por parte de la manipulación. Marta, te recomiendo que veas el programa que hicimos hace más o menos unos 9, 10 meses, un poquito más, sobre Jehová ataca a la mujer. Ahí hablamos de esto, de los dolores de parto. ¿Cuál fue el plan de Jehová atacando a la mujer en el tema de el parto? El parto no debe doler, no debe doler. Si duele, es el producto de todo lo que ha pasado en nuestra raza humana por manipulación. También Horacio Falcón dice, increíble, los del Antiguo Testamento dejaron descendencia, pero los de la luz, en esa intervención de luz, no dejaron descendencia, ni Jesús ni Juan tuvieron hijos. Ojo con lo que significa la intervención en el Nuevo Testamento. El propósito de la herencia que de las estrellas se deja en la raza humana, ahí en la narración del Nuevo Testamento, primero en Juan y luego en Jesús, no era para que parieran hijos. Ojo, el propósito era que con la fuerza espiritual que contiene la genética estelar de ellos, se podría hacer un trabajo o el ejercicio de un plan estelar en el planeta Tierra, o como dice, culminar la obra del Altísimo en el hombre. Es decir, si usted ve la fortaleza, la determinación, la fuerza de conocimiento que portó primero Juan y luego desarrolló Jesús, para luego soportar la pasión que lo llevó a la muerte y luego a la resurrección, eso no lo hace una genética simplemente humana. Eso tenía que tener una condición estelar para poder desarrollar dicho plan. No fueron traídas estas semillas aquí para parir hijos, ¿no? O sea, no, ese no fue el propósito, porque si ese fuese el propósito, Juan hubiese tenido hijos, Jesús hubiese tenido hijos y así. El propósito no fue ese. El propósito fue encarnar a unos hombres acá con una fuerza de espíritu,
con una contundencia de conocimiento y saber para heredar ese conocimiento, esa codificación y ese plan a la raza humana. Ese fue el objetivo. Distinto al de Abraham, Isaac y Jacob, que sí necesitaba meter una genética, pero para que se multiplicase en la raza humana. Además, que la genética estelar está en nosotros. Así como está la manipulación, está la genética estelar. O si no, recuerden el programa que hicimos cuando explicamos que cuando el libro secreto de Juan menciona que fuimos creados a imagen y semejanza, este libro revela y hace entender que la imagen es el código luz que está en nosotros y la semejanza es la semejanza a la manipulación que fue insertada en nosotros después de lo que pasó en Sofía. Bien, ya nos vamos, son las 9:07 de la noche. Un programa muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, me pareció interesante poder hacerlo, poder invitarles con esta investigación a que ustedes también se motiven y traten de interpretar lo ocurrido ahí precisamente en estas mujeres que casualmente todas eran estériles y casualmente todas fueron intervenidas por Dios, entre comillas, y salieron unos hijos que fueron los padres de su pueblo elegido, con características bélicas, todo lo que les hablé al principio, que garantizaría que su germen del error corriera por la sangre de estas naciones. Bien, por mi parte, les doy muchas gracias, les doy las gracias por habernos escuchado o visto en este momento. Les recomiendo que si no lo han hecho, regálenos un me gusta. Esto nos va a ayudar bastante. Regálenos un me gusta. Vamos a ponerlo aquí. Regálenos un me gusta. Activen la campanita de notificaciones. Y suscríbanse al canal. Primero tienen que suscribirse para poder activar la campanita de notificaciones. Pero también quiero hacerles una recomendación. Así como tenemos este canal llamado Descubriendo, que ya ustedes conocen y que siempre están los viernes, también tenemos otro contenido que estamos montando los martes. Los martes estamos montando un contenido a las 7 de la noche. Así que estamos montando dos contenidos en Descubriendo. Los martes a las 7 de la noche y el live o el en vivo que estamos haciendo ahora, que son los viernes a las 8 de la noche. Y lo otro es que también les invito a que se suscriban a nuestro otro canal en YouTube también, el de RCPC. Este canal es un poco más joven, está dedicado a transmitir Visión Noticiosa, que es un canal de noticias, pero que se informa desde la otra cara de lo que ocurre, la otra cara de las noticias, en un franco deseo de contrarrestar la desinformación que el poder mediático mundial hace de los acontecimientos justamente mundiales. Así que si usted quiere estar informado desde otra óptica, desde otro punto de vista, le invitamos a que se inscriba o se suscriba a nuestro canal RCPC en YouTube. Allí también hacemos reflexiones espirituales que luego también compartimos aquí en Descubriendo. Allá pueden suscribirse y también pueden ver los programas que hacemos en vivo todas las mañanas de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana en vivo con las noticias desde la otra cara, Visión Noticiosa. Estos son nuestros contenidos, nuestro trabajo que hacemos con mucho amor para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Agradecerles infinitamente por habernos atendido, por estar siempre muy pendientes y regresamos el próximo viernes nuevamente. Recuerden, el martes colgaremos el segundo contenido, martes y viernes aquí en Descubriendo. Chao, que estén muy bien. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.